Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día miércoles 1 de marzo, miércoles de la primera semana del tiempo de Cuaresma. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En este día miércoles, en la primera lectura, leemos el libro del profeta Jonás, capítulo 3, versículos 1 al 10. En aquellos días el Señor volvió a hablar a Jonás y le dijo: levántate y vete a Nínive, la gran capital, para anunciar ahí el mensaje que te voy a indicar. Se levantó Jonás y se fue a Nínive como le había mandado el Señor. Nínive era una ciudad enorme. Hacían falta 3 días para recorrerla. Jonás caminó por la ciudad durante un día pregonando: dentro de 40 días, Nínive será destruida. Los ninivitas creyeron en Dios, ordenaron un ayuno y se vistieron de sayal, grandes y pequeños. Llegó la noticia al rey de Nínive, que se levantó del trono, se quitó el manto, se vistió de sayal, se sentó sobre ceniza y en nombre suyo y de sus ministros mandó proclamar en Nínive el siguiente decreto: que hombres y animales, vacas y ovejas, no prueben bocado, que no pasten ni beban, que todos se vistan de sayal e invoquen con fervor a Dios, y que cada uno se arrepienta de su mala vida y deje de cometer injusticias. Quizá Dios se arrepienta y nos perdone, aplaque el incendio de su ira y así no moriremos. Cuando Dios vio sus obras y cómo se convertían de su mala vida, cambió de parecer y no les mandó el castigo que había determinado imponerles. Palabra de Dios. En esta primera lectura de este miércoles vemos en el libro del profeta Jonás la efectividad que tiene la penitencia. Cómo la penitencia es escuchada por Dios, apreciada por Dios. ¿Por qué? Porque la penitencia al final del día muestra el verdadero amor. ¿Qué es más importante? ¿Una persona que dice que me ama y me da un regalo? ¿O una persona que me ama y se sacrifica por mí? ¿Cómo muestro yo de mayor manera el amor? Lógicamente que es bello mostrar el amor con regalos bonitos y sí, muy tiernos y representan el pensamiento que tengo por esa persona. ¿Qué es más importante? ¿Una palabra bonita de cariño, de amor, o el sacrificio? Y yo no creo que ninguno de nosotros tenga alguna duda. En el sacrificio es donde se muestra el más grande de los amores. Jonás es enviado a Nínive, esta ciudad enorme. Requiere 3 días para ser recorrida de un extremo a otro. Representa el mundo, cómo el mundo necesita efectivamente conversión. Y la gente, al escuchar la predicación de Jonás, que anuncia: dentro de 40 días Nínive será destruida. Aparecen esos 40 días que hacen recuerdo de por qué estamos 40 días haciendo penitencia en este tiempo de Cuaresma, porque aparecen efectivamente esos 40 días en distintos momentos en las Escrituras. ¿Qué hacen los ninivitas? Y mira qué bonito es cómo lo expresa la palabra de Dios. Los ninivitas creyeron en Dios. ¿Pero por qué en Dios si Jonás era el que estaba anunciando? Pero dice creyeron en Dios, porque creer en el mensajero es creer en Dios. Qué importante esto, porque a mí me ha pasado muchas veces con personas que dicen: no, yo he faltado a la iglesia, pero yo no he perdido mi amor a Dios.
Mira, si tú no vas a misa, no le faltas a la iglesia, le faltas a Dios. Si tú no te confiesas, no le faltas a la iglesia. No, es que yo no cumplí la ley de la iglesia, del ayuno, de la abstinencia, pero yo a Dios lo amo. Si tú no cumples lo que manda la iglesia, no cumples ni amas a Dios. No hay ninguna separación. ¿Por qué? Porque la iglesia no es otra cosa que la mensajera del Señor. La iglesia no se dedica a otra cosa sino a anunciar la palabra del Señor. Los ninivitas por eso creen en Dios y se vistieron de sayal e hicieron ayuno. Y aquí de nuevo, grandes y pequeños. ¿Y por qué los pequeños? ¿Por qué los niños? La ley del ayuno, de la abstinencia, no es obligatoria para los niños, pero el Código de Derecho Canónico, la ley de la Iglesia, nos indica, pero atentos, que los padres se preocupen de enseñar a los hijos el valor de la penitencia. Cuando tú tienes un padre que simplemente dice, no, los niños no tienen que hacer ayuno, los niños no tienen que hacer abstinencia. Ok, muy bien, no están en pecado los niños, pero resulta que estamos perdiendo la oportunidad de enseñarles el valor de la penitencia. Lógico, tal vez un niño no va a poder hacer un ayuno como lo hace el adulto, pero podrá pasar un poquito de hambre y le podremos ir enseñando poco a poco, mira, es que vamos a presentarle este sacrificio al Señor, vamos a presentarle esta obra de amor al Señor. No se me ocurre un motivo por el cual un niño no pueda hacer la abstinencia de carne. No, es que mi hijo tiene que comer carne todos los días. Bueno, no sé, tal vez existe alguna condición que lo haga necesaria. No es obligatorio, pero qué bonito enseñarle a los niños. Es absurdo el pretender que crezcan para recién empezar a enseñarles. Es como aquel papá, aquella mamá que dice, no, mi hijo no tiene obligación de ir a misa, entonces no lo llevo porque se inquieta y no le gusta y se aburre y no sé qué, y yo quiero estar atento. Pero ¿y dónde va a aprender entonces? ¿Dónde tu hijo va a poder aprender verdaderamente el valor de la misa y cómo comportarse en misa si no participa? Y entonces qué bonito ver cómo en Nínive grandes y pequeños. Después la noticia llega al rey y el rey se levanta de su trono, se quita su manto, se viste de sayal y se sienta sobre ceniza. Aparece esa señal con la que hemos iniciado el tiempo de Cuaresma, la ceniza como signo penitencial en el Antiguo Testamento, que recuerda efectivamente la pequeñez del ser humano, que somos polvo y al polvo volveremos. Y manda proclamar, y eso es tremendo, que hombres y animales, vacas y ovejas, no prueben bocado, que no pasten ni beban. ¿Y los animales? ¿Por qué los animales? Porque ve el sacrificio como un todo donde intervienen los hombres, pero intervienen también esa ayuda que tienen los hombres. Vamos a poner a Dios en primer lugar. Vamos a confiar en Dios. Fíjate qué importante esto, ¿por qué? Porque se nos muestra a una sociedad desde su cúpula política poniéndose en penitencia, pidiendo al Señor, reconociendo a Dios como el superior. ¿Cuál es el gran problema que enfrentamos en nuestras sociedades hoy en día? Que esto es imposible, porque si un presidente se le ocurre hacer una manifestación de su fe y llamar al pueblo a manifestar esa fe, a pedir al Señor, a comportarse de acuerdo a esa fe, no, este es un Estado laico, es un Estado laico. ¿Y qué nos ha dado? Mira la situación que vivimos, por ejemplo, en nuestro país y cómo se vive en tantos otros lugares. ¿Qué nos ha dado? Mira, mientras el mundo no se convenza de que la transformación es una transformación moral,
que la transformación que se necesita no es una transformación económica, no es del modelo económico, no es una transformación del modelo político, que hay que cambiar las estructuras y hay que cambiar el modo de votación y hay que cambiar no sé qué y no sé cuánto. La transformación que el mundo necesita es moral. Mientras no entendamos eso, siempre vamos a vivir exactamente en lo mismo. Y todos presentarán las grandes ideas de soluciones para transformar el mundo, pero no se transformará. Mientras no se apele y se llame a una transformación de valor, a una transformación moral, seguimos en las mismas. Ahora, yo tengo que hacer lo que me corresponde a mí. Yo no puedo cambiar el mundo, yo no puedo cambiar a los demás, no puedo cambiar al país, pero puedo dar testimonio verdadero. Y ese testimonio puede convencer a 1, a 2, a 3, a 4, a 5. Muy bien, entonces estaré haciendo lo que tengo que hacer, lo que es necesario. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Lucas, capítulo 11, versículos 29 al 32. En aquel tiempo la multitud se apiñaba alrededor de Jesús y comenzó a decirles: la gente de este tiempo es una gente perversa. Pide una señal, pero no se le dará más señal que la de Jonás. Pues así como Jonás fue una señal para los habitantes de Nínive, lo mismo será el Hijo del Hombre para la gente de este tiempo. Cuando sean juzgados los hombres de este tiempo, la reina del sur se levantará el día del juicio para condenarlos, porque ella vino desde los últimos rincones de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón, y aquí hay uno que es más que Salomón. Cuando sea juzgada la gente de este tiempo, los hombres de Nínive se levantarán el día del juicio para condenarla, porque ellos se convirtieron con la predicación de Jonás, y aquí hay uno que es más que Jonás. Palabra del Señor. Ya decíamos que era importantísimo en la primera lectura ver cómo Nínive, los habitantes de Nínive, habían creído en Dios a través de la predicación de Jonás. ¿Qué está diciendo el Señor en las palabras que acabamos de escuchar en el Evangelio? Que el camino que tenemos que recorrer es un camino de fe. ¿Por qué llama a la gente perversa? Porque pide una señal, pero no tiene fe. Quiere saltarse la fe. Quiere que le comprueben las cosas para entonces creerlas. Pero ese no es el camino. El camino que pide el Señor es un camino de fe. ¿Por qué? Porque es el camino de la confianza. Oye, imagínate un novio o una novia que le exige a su novio, a su novia, que le compruebe su fidelidad antes de casarse. Le compruebe su fidelidad hasta ese momento, podrá ser. No, yo quiero una comprobación de que me va a ser fiel a lo largo de toda la vida matrimonial. Si eso es lo que necesitas para casarte, entonces no te podrás casar nunca. ¿Por qué? Porque el matrimonio es un acto de fe. Es un acto de confianza en la otra persona. Yo no puedo confiar en el otro, entonces no me caso. No existe matrimonio, no puede existir matrimonio si no puedo confiar en el otro. Pero si yo de alguna manera quiero exigir que me comprueben para entonces poder creer, bueno, eso no existe. No existe. Es exactamente lo mismo. Dios nos pide a nosotros un acto de fe, una vida de fe, que creamos y confiemos en Él. ¿Cuándo nos va a dar el premio? En la vida eterna, al final de esta vida. No es que yo quiero que me comprueben que existe Dios y que me va a dar lo que... No. Bueno, si no quieres creer en su palabra, entonces no hay nada de qué hablar. No hay comprobación, hay camino de fe. Esta gente es perversa, pide una señal. Pero han recibido las señales, han recibido todo lo que tienen que recibir. Y entonces no se les dará ninguna otra señal que la de Jonás. ¿Cuál es la señal de Jonás? Hemos
visto a Jonás predicando en Nínive, pero Jonás simplemente avanzó por Nínive predicando. Pero se refiere el Señor a esos 3 días que Jonás estuvo dentro de la ballena. Así, de igual manera, el Hijo del Hombre, es decir, nuestro Señor, va a estar 3 días dentro de la tierra, en su tumba, y va a resucitar. Esa es la señal. Esa es la única señal que se les dará. ¿Por qué? Porque los habitantes de Nínive escucharon efectivamente la predicación de Jonás. Y entonces comienza a decir el Señor: cuando sean juzgados los hombres de este tiempo, la reina del sur se va a levantar. ¿Por qué? Porque ella vino desde los últimos rincones de la tierra a escuchar la sabiduría de Salomón. Pero aquí hay uno que es más que Salomón, mucho más sabio, que está diciendo el Señor: lee la Escritura, lee el Evangelio. ¿Acaso no encuentras la sabiduría que hay en él? Aquí está toda la señal que necesitas. No hay palabras en el Evangelio que no sean sabias. Basta que las escuches, basta que creas en ellas. Date cuenta. No, es que yo quiero comprobación. Aquí están palabras de sabiduría. Si eres capaz de escuchar las palabras de sabiduría, entonces vas a comprender poco a poco vas a ir comprendiendo cuán grande es el camino del Señor. Cuando sea juzgada la gente de este tiempo, los hombres de Nínive se levantarán. ¿Por qué? Porque ellos creyeron en la predicación de Jonás y se convirtieron. Y aquí hay uno que es mucho más que Jonás. ¿Qué necesito yo? Solo necesito la palabra de Dios. Mira, este es el camino. El camino es creer en la palabra del Señor. Con ella me basta. Tengo signos, todos los que quieras, pero los signos nunca van a reemplazar la fe. Nunca van a reemplazar la fe. Aquella persona que está esperando signos para creer, no creerá nunca. El paso es al revés. Yo me decido a creer y el Señor refuerza mi fe, da alientos a mi fe a través de esos signos que me va entregando. Y por eso, aquel que ha decidido confiar en el Señor, creer en su palabra, recibe de Él, ¿qué cosa? La seguridad. Y por eso va creciendo en esa seguridad a través de los signos. Y por eso, en la medida que yo voy viviendo la fe, cada vez estoy más seguro y convencido de ella. ¿Es algo que se puede testimoniar del todo? No. No se puede testimoniar porque es una experiencia personal. Yo lo puedo decir. Miren, este es mi testimonio. Yo he decidido creerle a Dios. Te invito a creerle y hacer tú la prueba. Pero nadie puede hacer la prueba por ti. Nadie puede recorrer el camino por ti. Cada uno de nosotros está llamado a tomar la decisión, creerle al Señor o no. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, que tengan todos un muy feliz día.